Te damos gracias, te damos gracias, porque grande. Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. El pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Llena mi vida, Dios. Te adoramos, Dios. Tú eres digno, Jesús. Tú eres Dios de nuestras vidas. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso.
esta mañana declaramos tu soberanía sobre nuestras vidas, sobre Honduras, sobre nuestras familias, sobre nuestro vecindario, Padre. Declaramos que tú gobiernas, Dios, y que por ti tenemos esperanza de vida. Hay aún esperanza. La creación aún puede cantar, puede gozarse, puede exaltar el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es santo, Él vive para siempre. Aleluya. Santo es Él. Nos gozamos en su presencia. Aleluya. Bendecimos su nombre. Aleluya. Toda la tierra está llena de la alabanza de Dios. Solo consideren esta hora. Si vivimos es por la presencia de Dios en favor de un pueblo que todavía cree en Dios, que todavía alaba a Dios, que todavía confía en las misericordias y en las promesas de nuestro Padre Celestial que nos ama. Y déjeme decirle que ese Dios no nos fallará. De aquí en adelante ese Dios no le va a fallar. No le va a fallar a su vida, a su familia, a su nación. Y Él viene pronto por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres todopoderoso. Cántele. Vendrás. Tú vendrás, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno, por siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue y en Él la creación hoy canta y damos gloria a Él. Apláudele a su Señor, apláudele, gócese delante de Él, aleluya. Lo ha vencido con poder, lo ha vencido, aleluya. Aleluya, amén, Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Descansamos en su presencia. Descansamos en su presencia. Echamos toda carga en Él. Toda cadena de opresión cae en esta hora por la alabanza de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Por el gozo del pueblo de Dios. Aleluya. Todo muro cae. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Declaramos libertad para adorar. Declaramos libertad para bendecir a Dios. Declaramos libertad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Y doy gracias a Dios por las alabanzas, por ese pueblo que sabe alabarle, que sabe aclamar a Dios, que sabe que hay un Dios que es verdadero, que transforma vidas, que cambia, que trae esperanza, consuelo, renovación, vida, aliento, y que rompe cadenas también y deja ir libres a los que estaban oprimidos. Y eso porque yo sé que lo hemos experimentado en nuestra propia vida, porque usted lo ha experimentado en su vida, porque usted lo ha visto en un vecino, en un familiar, en un amigo. Y yo sé que ese es el poder de nuestro Dios para transformarnos, porque nos ama con amor eterno. Amén. Y en esta mañana pues yo voy a compartir con ustedes bajo el tema: así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio.
Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Y cuántos nos gozamos por estos tiempos de refrigerio de Dios en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos nos gozamos por eso? Y vamos a leer ahí rápidamente en Hechos 3:19. Acompáñenme, Hechos 3:19. Va a estar saliendo aquí en las pantallas y también lo puede buscar en la palabra. Hechos 3:19. ¿Lo tenemos? Lea conmigo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esta palabra borrados, ¿a cuánto nos gusta que nos borren las deudas, verdad? Los compromisos, las responsabilidades que tenemos de repente con una institución financiera o con alguien, con algún vecino, alguna deuda, con alguna pulpería o algo ahí, ¿verdad? Alguna deuda. ¿Cuánto nos gusta que nos digan, no, mire, su cuenta ha sido borrada? Qué bien, ¿verdad? Se escucha eso, ¿verdad? No, mire, una promoción ahí, su cuenta fue eliminada, ya no debe. Esos 500 millones que debía, esos 1000 lempiras, esos 500 lempiras, ya no los debe. Ha sido borrado, ¿verdad? Y el Señor nos está diciendo en esta hora que hay una deuda mucho más grande que dinero. Y es la deuda de los pecados de cada uno de nosotros. Es la deuda de las faltas, de las maldades, de los yerros, de los errores que hemos cometido en la vida. Pero la palabra de Dios nos dice que hay esperanza ahí en la palabra. Que Dios está ahí no para juzgarnos, para decirnos, vos pecaste, vos tenés deuda conmigo. Sino que más bien nos dice que nos arrepintamos y nos convirtamos para que entonces esa tremenda carga de deudas sea eliminada. ¿Cómo nos ama nuestro Dios? Amén. ¿Cómo nos ama nuestro Dios que nos da la oportunidad de que esa deuda sea quitada? Y como introducción yo les digo estar vivos, que significa pues, usted me mira acá, yo estoy vivo, respiro, me muevo, camino, ¿verdad? Pero eso no me asegura que mi vida va a estar bien en esta tierra. O sea, que usted viva no le asegure que usted esté bien. Por lo cual hay un llamado que atender de nuestro Dios. Hay un llamado que atender de aquel que nos hizo, como cantábamos, para nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Formador. Es el Señor Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso es el que hizo el mar, la tierra, las estrellas, las lumbreras, toda la creación, la vegetación, la humanidad, el reino animal, vegetal, el reino humano. Ese Creador, ese Dios Todopoderoso es el que en esta hora nos está llamando a decir, arrepiéntanse, humanidad, conviértanse a mí, vuélvanse a mis caminos, porque entonces, atendiendo ese llamado, es como nosotros vamos a poder disfrutar de una vida plena en el Señor, de una vida en abundancia en Dios, de una vida que realmente agrada a Dios. Y ese llamado es, como les dije, es un llamado a arrepentirnos de todo corazón, a convertirnos a nuestro Dios, a ser de Él para poder disfrutar de la verdadera vida que en Él está. Amén. ¿Lo cree? ¿Obtiene esa vida en Cristo? Como primer punto, déjeme decirle que la palabra es enfática, es clara, y dice que cuando no hay arrepentimiento dentro de nosotros, entonces lo que hay es una tendencia a perecer, a fracasar, a morir, a estar en un estado de condenación. Dice, si no hay arrepentimiento, entonces pereceremos. Lucas 13:3 dice la palabra de Dios. Os digo, no dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Y Dios sabe esto. Dios lo sabe, que si no hay arrepentimiento en el corazón, lo que vamos a ver es lo que miramos en nuestra tierra cuando una persona no teme a Dios. Violencia, maldad, injusticia, cosas que no las queremos aquí en este mundo, pero que las estamos doliendo y nos estamos doliendo de esas cosas, pero no queremos buscar del Señor. Y yo le quiero decir algo al pueblo de Dios,
y a las personas que me escuchan. De repente hay personas aquí que no tienen al Señor Jesucristo en sus corazones como el Rey de Reyes, como el Señor de sus vidas, pero también hay pueblo aquí que me está escuchando y que tal vez está en Cristo Jesús. Yo quiero decirles que este mensaje no solamente es para el pueblo no cristiano, este mensaje no solamente es para aquellos que todavía no han confesado a Cristo en sus vidas, este mensaje es para todos, para cristianos y no cristianos, por la razón de que el Señor quiere un corazón arrepentido de todos y mucho más de aquellos que hemos confesado a Cristo ya en nuestras vidas. Solo me acuerdo de las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Que eso siempre lo traigo a memoria. Eran 7 iglesias cristianas de Asia Menor que se menciona ahí en Apocalipsis. Y a 5 de ellas Dios les dice, Dios las escudriña a las 7, pero a 5 de ellas Dios les dice que tenían que arrepentirse. Y le estaba hablando a pueblo de Dios, a iglesias. Entonces yo les digo, pueblo de Dios, tome también este mensaje para usted, porque para ustedes también, para mí también, para hacer reflexión en esta hora en cuanto a nuestros caminos delante de Dios, porque Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. Si no hay arrepentimiento, pereceremos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo encontré algo acá, dice, porque entonces si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, entonces estamos atesorando nada más la ira de Dios en nosotros. Dice Romanos 2:5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón, dice, no arrepentido. Mire lo que sucede. Estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuando no hay un corazón arrepentido, realmente que rebose el arrepentimiento genuino, ¿verdad? No de diente a labio, sino de un corazón que realmente se quebranta delante de Dios. Entonces lo que va a haber ahí es un atesoramiento, pero de algo negativo, que al final lo va a consumir. Y es la ira de Dios. Es el justo juicio de Dios que va a venir a todos aquellos que no se han arrepentido. Otra razón dice que no hay arrepentimiento, tendemos a perecer. ¿Por qué más también? Dice. ¿Por qué más también? Y es muy probable que nosotros en la vida tengamos éxito en muchas áreas, pero sabe, ese éxito no le asegura que su vida esté llena, que su vida sea una vida de felicidad, de gozo, porque de repente lo que va a haber ahí es un gran vacío, y ese gran vacío es el gran vacío de la ausencia de Dios en la persona. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, de repente usted se puede desarrollar, usted puede alcanzar muchas metas, muchos logros, títulos, emprender negocios grandes, pero en su interior lo que va a haber es un gran vacío. Ve que prospera todo, pero su vida de repente no va prosperando en esa misma magnitud. Ve que tiene problemas con su familia, ve que tiene problemas a lo interno. Entonces, déjeme decirle que si no hay arrepentimiento, lo que hay es un desequilibrio humano, por lo cual necesitamos urgentemente al Señor en nuestras vidas. El Señor Jesucristo quiere gobernar las vidas de las personas, porque sabe que sin Él nada podemos hacer. Y por muy bueno que parezca, por muy exitoso, yo sé que en el fondo hay un gran vacío que Dios quiere llenar. Otro aspecto es que la vida alejada de Dios, realmente que no es rentable, fíjese. No es rentable. Muchas personas buscan eso, una vida alejada de Dios, porque les da placeres, les da bienestares, les da realizaciones, les da objetivos, les da sentido a su vida, pero lejos de Dios, nada podemos hacer. Fíjese bien lo que dice el Salmo 10, del 3 en adelante. Y realmente yo se los digo dentro del contexto de mi propia vida, donde anteriormente yo pensaba que era una persona buena, ¿verdad? Yo no mataba, no hacía cosas malas ahí, ¿verdad? Pero tampoco había reconocido a Jesús como mi Salvador personal. Entonces cuando yo venía a los salmos,
yo encontraba que los salmos contrastan esas dos personas, el bueno y el malo. Y me dice cómo es el bueno y cómo es el malo. El bueno teme a Dios, el malo no lo teme. Yo decía, pobrecitos esos malos, decía yo, no me contaba con ellos, hasta que vino el convencimiento de Cristo a mi vida para salvación. Entonces, yo me identifico con este salmo, dice Salmo 10, 3 al 12. Yo me identificaba con esto hasta que Cristo me convenció. Dice, porque el malo, dice, mire cómo es, se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, pero desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y mire qué interesante, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios, dice, los desprecia. Dice en su corazón, no seré movido, jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua, dice, hay vejación y maldad, dice. Se sienta en acecho cerca de sus aldeas, dice. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león, dice, desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Mire qué contradicción, ¿verdad? Dice que el malo no hay Dios en sus pensamientos, pero al final sí hay Dios, porque dice en su corazón, Dios ha olvidado, o sea que siempre hay Dios ahí, Él sabe que hay un Dios. Y dice el 12, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Entonces vemos aquí, hermanos, que la condición sin Jesucristo es una condición lamentable, es una condición que solo tiende hacia cosas que no son rentables, maldad, engaño, frustraciones, como les digo, éxitos engañosos, que de repente no abonan al bienestar de nuestra vida, de nuestra alma para con Dios, sino que solamente traen confusión, traen vacío. Pero hay algo ahí todavía en el alma que no lo puede llenar ni el mayor bienestar humano. No lo puede llenar el dinero. No lo puede llenar los bienes materiales. Porque si bien es cierto, la Biblia en ese sentido es equilibrada. Y la Biblia dice que el dinero sirve para todo. Pero también nos pone el equilibrio. Nos dice que la raíz de todos los males es el amor a ese dinero. Entonces no puede poner su amor en el dinero, en las posesiones. Hay gente que quiere tener más y más, y entre más tiene, más quiere, y no se sacia. Entonces no puede tener el dinero como un tesoro en su vida, ni confiar en él, mucho menos. Tampoco en los bienes, en las posesiones materiales, porque la palabra dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que nosotros sabemos que esa vida está en Jesucristo, que es el camino, es la verdad y es la vida. Ahí está la clave de nuestro éxito realmente. Entonces, como segundo punto, el Señor Jesucristo nos ordena enfáticamente que procedamos a buscar ese perdón. Jesucristo nos ordena que procedamos a buscar ese perdón. ¿Cuántos conocen el perdón de Dios ya en sus vidas? Y hay personas aquí de repente que hoy van a aceptar al Señor también. Y Dios los va a perdonar, ¿sabe? Dios no lo va a juzgar. Dios no le va a decir, yo sé lo que hiciste, porque Dios lo sabe. Pero no se lo va a señalar, sino que le va a indicar el camino para arrepentimiento. Porque el Señor ordena, hermanos, que procedamos a buscar ese perdón. Honduras lo necesita, hermanos. Nuestra nación lo necesita, nuestros gobernantes, nuestros líderes, nuestras familias. Todos necesitamos del perdón de Dios, todas las naciones. Los grandes líderes mundiales necesitan el perdón de Dios para ver un mundo que ha realmente cambiado por el poder de Dios. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Ese es el llamado de Dios a la humanidad. Ese es el llamado de Dios a toda persona, sea grande, pequeño, rico, pobre. Es el llamado de Dios, arrepentimiento. Y recuerden, no le estoy hablando solo al pueblo no cristiano, sino con mucha más intensidad al pueblo de Dios. Que nos mantengamos en esa actitud de arrepentimiento delante de Dios. Y en este punto el Señor ordena que procedamos a buscar el perdón. Cuando hablamos del perdón, yo me puse a pensar qué tanto valoramos el perdón de Dios en nuestra vida. ¿Qué tanto usted o yo valoramos el perdón de Dios en mi vida? Usted se puede preguntar ahí, se puede responder usted solo. Pero si hay algo que tenemos que valorar, es el perdón que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice. Y mire el amor de Cristo, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel, dice, que murió y resucitó por ellos. Yo le pregunto, ¿para quién está viviendo usted? ¿Para usted mismo? No, que yo me estoy cuidando, yo aquí, mire lo que dice esta palabra, que ya no viva para sí. No significa que se descuide, ¿verdad? Sino que más bien que se cuide más. Eso significa que cuide más de su vida y que lo haga de acuerdo al equilibrio que hay en Cristo Jesús, a la vida que hay en Cristo Jesús. Una vida de amor, una vida de sacrificio. Mire ahí, dice que Cristo murió por nosotros y resucitó. Entonces nosotros tenemos que vivir para Él agradecidos, rendirle nuestras vidas a Él, pedirle perdón, buscar su perdón, y Él lo va a hacer, porque para eso murió, para perdonarnos. Amén. Y mire cómo es el amor de Cristo. Filipenses 2 del 5 en adelante dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué estamos aferrados nosotros, hermano? A veces hay que despojarse de esas cosas para amar al Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Porque su nombre es sobre todo nombre. Amén. Y si su nombre es sobre todo nombre, entonces ¿qué tenemos que temer? ¿A quién vamos a temer, hermanos? Si tenemos a Jesús y si lo tenemos en nuestro corazón, ¿qué vamos a temer? Si ese es el nombre sobre todo nombre, amén. Entonces podemos confiar, hermanos. Podemos confiar en ese nombre que es poderoso, que es grandioso y que es el Señor, nuestro Dios, en el cual podemos tener el perfecto equilibrio de nuestra vida. Recuérdelo, puede haber otro o algo más diferente a Cristo en nosotros, pero eso no nos va a dar equilibrio. De repente, ya les dije, el dinero, los bienes, una familia, un puesto, un título, pero eso nos va a desequilibrar. No nos va a dar el equilibrio que nuestra vida completa necesita. De repente nos va a dar un bienestar humano, pero no el bienestar completo que nosotros necesitamos, porque nosotros somos seres espirituales, seres también físicos, que no solo necesitamos alimentarnos, por ejemplo, frutas, verduras, sino que también tenemos que devorar la palabra de Dios. Y esta palabra alimenta nuestro espíritu, y al poder aplicar esta palabra, los principios de la Biblia se hacen vivaces y la persona es transformada.
cuando aplicamos el perdón, cuando aplicamos la misericordia de Dios, cuando aplicamos todos y cada uno de estos principios, algo sucede en nuestra vida. Las personas notan la diferencia y yo sé que ustedes lo han vivido. Cuando en un centro, en una institución, en un trabajo, en un centro de estudios hay cristianos, lo primero que miran es su vida, su testimonio, cómo se comporta, qué es lo que dice, qué es lo que hace, qué es lo que habla, de qué comparte, de qué habla más. Si es el deporte o es algo otra cosa, pero menos de Cristo, o qué es lo que dice, qué es lo que hace. ¿Se ha fijado? Porque si hay algo que nos debe identificar es el perfecto equilibrio en nuestra vida, que es Cristo. Y si Cristo mora en nosotros, nosotros tenemos que hablar de Él en todo tiempo, amén. Tenemos que ser como Él es, como nos dice en su palabra, manso, humilde. Un hombre que manifestó misericordia a los demás, solidaridad con los demás, que siempre tuvo un buen ejemplo, que nunca claudicó, que siempre se mantuvo orando, buscando la presencia de Dios. De esos ejemplos, hermanos, tenemos que tomar nosotros a nuestra vida, porque Él es el equilibrio perfecto. Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, esto es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice. Y escuche qué hermoso esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo el que me escucha, hay esperanza en Cristo Jesús. Todo el que me oye, hay esperanza todavía de salvación. No está perdida su vida todavía. No proceda a quitarse la vida porque todavía hay vida en Cristo Jesús que recuperar. Y Cristo puede cambiar su destino, su vida, su objetivo. Darle un sentido a su ser y levantarlo de la postración donde se encuentra, de la calamidad, de la adversidad. Dios lo puede hacer porque Él es nuestro Padre. Y Él es el equilibrio perfecto y Él es el centro de nuestra vida. Ya cantamos que no hay nada para Él imposible, que Él es el todopoderoso y es real. Créalo. Para Él no hay nada imposible. Y lo que es difícil para usted, para Él es posible. Salmo 25, 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. El amor de Dios no condena al pecador, sino que le muestra el camino. Lo agarra de la mano y lo encamina ahí, como cuando uno encamina a su hijo por el buen camino. Así es el amor de Dios. Y Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando dice te haré entender, es darnos el entendimiento de que necesitamos mantener una actitud de arrepentimiento, de que necesitamos proceder al arrepentimiento. Y cuando dice te enseñaré el camino, nos está diciendo cuál es el camino. Cristo es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice sobre ti fijaré mis ojos, imagínense los ojos de Dios sobre cada uno de nosotros. Sobre Honduras, sobre las naciones, sobre los seres humanos, esperando que procedamos a arrepentirnos. Por eso Él fija sus ojos para ver cuál es nuestra decisión delante de Él. Si es una actitud de venirnos, de buscarle a Él, o si es una actitud de rechazarlo a Él. Nosotros tenemos esa capacidad. Podemos negar a Dios con nuestros hechos, podemos decir yo creo en Dios, pero negarlo con nuestros hechos. Pero podemos en este día decidir de todo corazón, decir yo creo en Dios, pero también demostrarlo con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestras acciones delante de Dios y delante de nuestro prójimo. ¿Y para qué es esto, hermanos? ¿Por qué Cristo debe ser el centro de nuestra vida? Porque ya les dije que sin Él no hay salvación, sin Él no hay vida, sin Él no hay esperanza. Sin Él no va a haber, lo que quiero enfatizar en este punto, trascendencia. Nosotros debemos ser personas que trasciendan en la vida. Yo no sé ustedes dentro de 10 años, ¿qué quieren que hablan de usted? ¿Qué hablarían de usted dentro de 10 años? ¿Qué dirían? Uy, fue una persona que fue íntegra, fue una persona justa, fue una persona que nos dio ejemplo a todos,
Fue una persona de la cual aprendimos muchos principios, aún de la palabra. Y él fue una persona que nos dio testimonio de Jesús. Y por él muchas personas vinieron a Cristo y se salvaron. ¿Qué dirán de nosotros dentro de 10 años? Entonces, hermanos, tenemos que sembrar esa actitud de arrepentimiento en nosotros, cultivarla cada día, no confiarnos de que ya somos cristianos, no. Porque hay muchos cristianos que han dado mal testimonio en muchos lugares. Y por eso muchas personas no han venido al conocimiento de la verdad y se han salvado en Cristo Jesús. Porque esperan ver una iglesia distinta, esperan ver una iglesia cambiada, una iglesia que esté viva, que esté transformada por el poder de Dios. No una iglesia dormida, no una iglesia apajuilada, no una iglesia ahí sucumbida ante el pecado, no. Y diga conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora yo me dispongo a ser una iglesia ejemplo, a rechazar patrones antibíblicos de mi vida y modelar con mi ejemplo, con tu ayuda, Jesús. Así debe ser, hermano. Debemos ser agentes de cambio donde quiera que estemos, para que la gente no murmure de Cristo, sino que diga: hay algo ahí diferente, yo quiero eso. Y usted le dice: pues lo diferente en mi vida es Cristo, amén, y le empieza a predicar. Y él se empieza a gozar también. ¿Por qué? Porque buscamos trascendencia, hermanos. No buscamos ser cristianos de hoy, sino de todos los días. Y dejar una huella en nuestra nación, dejar un buen testimonio en nuestra nación, dejar un buen ejemplo donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús. Dice Isaías 55, 6, 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje ya el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, dice, amplio en perdonar. Y Tito 2, 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿De qué manera? Dice: sobria, justa y piadosamente. Y el que vive sobrio no solamente es abstenerse de bebidas alcohólicas, no solamente es eso, ¿verdad? Sino que es una vida prudente, una vida que tiene autocontrol de sí mismo, una vida disciplinada, una vida que se sabe conducir, que es ejemplo y que es responsable. Esa es una vida sobria, justa, dice, practicar la justicia, el bien entre nosotros, el apoyo solidario y una vida piadosa, basada en los principios de la palabra de Dios, fundamentada en el fundamento firme, en esta palabra que permanece por los siglos, que es eterna y que es indestructible. Yo puedo quemar este libro, pero no necesariamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu. Amén, es indestructible. Por lo cual, hermanos, busquemos esa trascendencia en Cristo Jesús, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y como tercer punto y último punto es tiempo de que podamos aplicar un principio que está en la palabra de Dios: nacer de nuevo. Que eso de repente le choca. ¿Y eso qué es nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Dirían algunos, ¿verdad? Como a Jesús también le preguntaron. Pero dice Juan 3:3, respondió Jesús. Recuerda que quien habla es Jesús, ¿verdad? No soy yo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús. No físicamente, ¿verdad? Porque ya estamos creciditos, sino que se refiere a nacer en alma, en espíritu, delante de Cristo Jesús. Ya para ir concluyendo, voy a leer aquí en Efesios 4:17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, dice, de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza,
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos, dicen, el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, mire, los que gustan enojarse, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, hay un equilibrio siempre ahí. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, dice, y toda malicia. O sea, les estoy leyendo algo que es bien práctico, por eso se los leo completo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y mire cómo termina: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces es tiempo de que podamos aplicar este principio de nacer de nuevo. A saber cuántas cosas tienen que nacer de nuevo nosotros en este momento, iglesia de Dios. Nacer de nuevo en pensamientos, nacer de nuevo en actitudes, nacer de nuevo en muchas cosas que necesitan ser quitadas de nosotros, como es quitar el viejo hombre y poner el nuevo ahí, cosas nuevas, acciones nuevas, y sobre todo poner realmente el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque déjeme decirle que cuando Cristo no gobierna nuestra vida, quien gobierna es otro, y no es Cristo. Y déjeme decirle que Cristo quiere lo mejor para nuestras vidas, la salvación, la vida, el camino. Pero si Cristo no reina, quien va a reinar ahí es el enemigo, Satanás. Y ese no quiere nada con la humanidad. Ese solo quiere matar, solo quiere perder a la humanidad, quiere meterle en los vicios, quiere engañarla, quiere darle fama, fortuna, pero al mismo tiempo está condenando su alma, la está envenenando. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que en esta hora todos le tengamos por Señor, pero realmente por Señor y Salvador de nuestras vidas. Que vivamos para Él, que seamos de Él, y que si le hemos confesado, que realmente nos esforcemos por seguirle buscando, por seguirle adorando. Yo sé que estos mensajes de repente no arrancan gritos así, pero es la realidad, hermanos. Esta nación necesita a Jesús. Nuestras vidas necesitan a Jesús. Nuestras iglesias necesitan el señorío de Cristo para que Cristo se mueva con poder en ellas y que la nación misma sea transformada. Aún tenemos esperanza en nuestro Señor, porque no se ha cortado el brazo de Dios para salvar. Como conclusión, hermanos y amigos que me escuchan, mantengamos siempre una actitud de arrepentimiento, pues es el llamado de Dios a nuestra vida. Recuerde, el llamado de Dios es para que usted se arrepienta donde quiera que esté. No importa que esté metido en los pecados, no importa que esté metido, que haya matado, que haya robado, que haya hecho tantas maldades. Yo le digo, Jesús rompe sus prisiones. Jesús rompe sus prisiones y le da esperanza de vida. Por lo cual yo le digo, reconcíliese cuanto antes con Dios. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliémonos con Dios, hermanos. Reconciliémonos con Dios y mantengámonos en esa actitud
firme, fiel, adorándole a Él. Que nada quite esa adoración, que nada quite esa presencia, que nada quite ese gozo delante de Dios, y que permanezca siempre hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos a orar delante del Señor. Amado Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, quiero levantar un clamor primeramente, Padre, en favor de las personas, Dios mío, que están atadas, que están aprisionadas, que en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús, necesitan aliento, esperanza, libertad, liberación. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro cadenas rotas por tu poder. Yo declaro que caen sus prisiones. Yo declaro que cae el velo que enceguece el evangelio en el nombre de Jesús. Que no importa la condición que estén, tú eres poderoso para rescatar sus vidas de esa condición, Padre. En el nombre de Jesús, asimismo, Dios, también oro por la sanidad sobre las vidas, sobre las personas, Dios, en el nombre de Jesús. Personas que tienen enfermedades, personas que están padeciendo, dolidas, llorando, angustiadas. En el nombre de Jesús, elevo clamor de salud sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro tu salud sobre ellos, Padre. Y asimismo oro por salvación en esta hora. Si hay alguna persona en el nombre de Jesús que necesita ese señorío de Cristo, ese perdón de sus pecados, que quiere liberarse de esa carga que ya pesa por tanto pecado sobre su vida, en el nombre de Jesús, es el tiempo de dejarla sobre el Señor. Repita conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te entrego las cargas de mis pecados, Dios. Perdóname y hazme una nueva persona, Señor, perdonada. Con todo mi corazón vengo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y me dispongo a vivir como a ti te agrada, conforme a tu palabra, Señor. También te pido que me ayudes cada día a seguir adelante hasta que tú vengas a traerme, en el nombre poderoso de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida, entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. O levanta tu aplauso, Señor. Dale fuerte. Tu pueblo dice. Tu pueblo dice. Tu pueblo dice.